Entre las sábanas manchadas de sangre ajena y el olor a detergente barato, Soraya descubrió que podía convertirse en nada. No era magia. Era supervivencia pura. 9 años, 42 kilos de niña transformados en tela inerte, respiración contenida hasta que los pulmones ardían, cada músculo gritando mientras fingía ser solo otro montón de ropa sucia en el caos de Mosul. Pero para entender cómo una niña aprende a borrarse a sí misma, debemos retroceder al principio, cuando todavía creía que los monstruos solo existían en los cuentos. Era julio de 2017. Mosul occidental se desangraba en una batalla que parecía no tener fin. Durante 3 años, el ISIS había convertido la ciudad en su capital del terror, y ahora el ejército iraquí luchaba calle por calle para recuperarla. Los civiles, como siempre, pagaban el precio más alto. La familia de Soraya vivía en el barrio de Zangili, una de las últimas fortalezas del ISIS. Su padre, Khalil, había sido profesor de literatura antes de que los extremistas prohibieran enseñar cualquier cosa excepto su versión retorcida del Corán. Su madre, Najwa, cosía en secreto para las pocas familias que aún podían pagar, trabajando de noche para que el sonido de la máquina no atrajera atención no deseada. Mantén la cabeza baja y sobrevive, era el mantra familiar. Durante 3 años lo habían logrado. 3 años de ver vecinos desaparecer, de escuchar ejecuciones públicas, de aprender que el silencio era la única armadura confiable. Esa mañana de julio comenzó con disparos lejanos, nada inusual. Soraya ayudaba a su madre a lavar ropa en el patio trasero. El agua era un lujo, solo tenían 2 horas al día, cuando funcionaba, así que trabajaban rápido, madre e hija sincronizadas en una danza doméstica. No retuerzas tan fuerte el vestido de tu hermana, instruyó Najwa. La tela está débil. Leila, de solo 4 años, jugaba cerca con una muñeca sin rostro. El ISIS había decretado que las muñecas con caras eran idolatría, así que Najwa había cosido una simple figura de trapo. Leila la adoraba igual, susurrándole secretos que solo las hermanas pequeñas conocen. Los disparos se acercaron. Khalil apareció en la puerta, su rostro una máscara de calma forzada. Adentro. Ahora. No hubo discusión. En Mosul bajo el ISIS, la vacilación podía ser mortal. Recogieron la ropa mojada apresuradamente, las manos de Soraya temblando mientras cargaba la pesada canasta de mimbre. Desde la ventana del 2º piso, vieron el infierno acercarse. Umbés del ejército iraquí avanzaban por la calle principal. Los combatientes del ISIS respondían desde azoteas y ventanas. Los civiles corrían en todas direcciones, algunos hacia el ejército liberador, otros huyendo de ambos bandos. Al sótano, ordenó Khalil. Pero fue demasiado tarde. La puerta principal explotó hacia adentro. No por una bomba, sino por la patada de una bota militar. 3 hombres entraron, barbas largas, uniformes negros, la bandera del ISIS en sus brazos. Sus ojos tenían esa mezcla de fanatismo y pánico que Soraya había aprendido a reconocer, hombres acorralados, peligrosos como animales heridos. Colaboradores, gritó el líder, apuntando su rifle a Khalil. Sabemos que han estado ayudando al ejército. No es verdad, respondió Khalil con voz firme. Somos solo una familia. El terrorista lo golpeó con la culata del rifle. Khalil cayó, sangre brotando de su sien. Najwa gritó. Leila comenzó a llorar. Silencio. El hombre apuntó ahora a Najwa. Las mujeres y las niñas vienen con nosotros. Escudos humanos. El hombre se queda. Soraya entendió inmediatamente. Las usarían como protección contra los ataques del ejército. O peor. Había escuchado susurros sobre lo que les pasaba a las niñas tomadas por los combatientes desesperados. Por favor, suplicó Najwa. Son solo niñas. Tómeme a mí, pero déjelas. El terrorista sonrió, y fue la cosa más terrorífica que Soraya había visto. Las niñas son más efectivas. Los soldados dudan más en disparar. Fue entonces cuando explotó la casa de al lado. El mundo se convirtió en caos. La onda expansiva los tiró al suelo. Polvo y escombros llenaron el aire. Los oídos de Soraya zumbaban.
A través de la neblina vio a los terroristas tambaleándose, desorientados. Y vio la canasta de ropa. No fue una decisión consciente. Fue instinto puro, el mismo que hace que los animales se hagan los muertos o se camuflen. Mientras todos estaban aturdidos, Soraya se arrastró hacia la canasta. Era grande, del tipo que su madre usaba para la ropa de toda la familia. Se metió dentro, acurrucándose en posición fetal. Jaló la ropa mojada sobre ella, vestidos, pantalones, las sábanas que habían estado lavando. El peso era sofocante, el olor a jabón barato abrumador. Pero la cubría completamente. A través de las capas de tela, escuchó el caos continuar. Más explosiones. Gritos. Su madre llamando su nombre. La voz aguda de Leila. Disparos. Entonces escuchó pasos acercándose a la canasta. Soraya dejó de respirar. No gradualmente, sino de golpe, como si sus pulmones ampliamente hubieran dejado de existir. Cada célula de su cuerpo se concentró en una sola tarea: ser tela. Ser nada. Ser invisible. Los pasos se detuvieron justo al lado. Podía sentir la presencia de alguien sobre ella. Un terrorista, un soldado, no importaba. Cualquiera que la encontrara significaba muerte o algo peor. ¿Dónde está la otra niña?, ladró una voz. El líder terrorista. No sé, la voz de su madre, rota por el llanto. La explosión, tal vez salió corriendo. Encuéntrenla. No podemos dejar testigos. Más pasos. Buscando. Soraya contó los segundos sin respirar. 10. 20. 30. Sus pulmones comenzaron a arder. 40. 50. Manchas negras bailaban detrás de sus párpados cerrados. Una mano tocó la canasta. El mundo se detuvo. Soraya sintió la presión a través de las capas de ropa. Dedos tanteando, buscando. Si presionaban un poco más, sentirían algo sólido donde solo debería haber tela. Señor, gritó alguien desde otra habitación. El ejército está avanzando. Tenemos que movernos. La mano se retiró. Los pasos se alejaron rápidamente. Gritos de órdenes. Su madre llorando. Leila llamándola entre sollozos. El sonido de personas siendo arrastradas. Soraya no se movió. Ni siquiera cuando la casa quedó en silencio. Ni siquiera cuando sus pulmones gritaron por aire. Tomó la respiración más pequeña posible, apenas un susurro de aire filtrándose entre la ropa húmeda. Los sonidos de batalla continuaban fuera. Explosiones que hacían temblar la casa. El tableteo de ametralladoras. Gritos en árabe y en idiomas que no reconocía. En algún momento, escuchó el inconfundible silbido de un mortero acercándose y se preparó para morir aplastada bajo los escombros. Pero el mortero cayó en otro lugar. La casa tembló pero resistió. Pasó 1 hora. Tal vez 2. El tiempo perdía significado dentro de su capullo de tela. El calor era insoportable. El peso de la ropa mojada la aplastaba. Calambres atacaban sus piernas dobladas. Pero no se movió. Escuchó voces nuevas entrando a la casa. Árabe con acento diferente. ¿Soldados iraquíes? ¿Más terroristas? No podía arriesgarse. Despejado, gritó alguien. Hay sangre aquí. Alguien fue herido. Revisen toda la casa. Podrían haber civiles escondidos. Pasos por todas partes. Abriendo armarios, moviendo muebles. Acercándose. Alguien pateó la canasta. Solo ropa sucia, dijo una voz con disgusto. Soraya mordió su lengua para no gritar. El dolor la ayudó a mantenerse consciente, a no ceder a la tentación de emerger. Los soldados continuaron su búsqueda en otras habitaciones. Eventualmente, se fueron. Más silencio.
Pero Soraya había aprendido que el silencio en Mosul era mentiroso. Esperó. Los músculos de sus piernas gritaban. Su vejiga rogaba por alivio. La sed era una tortura aparte. Pero, esperó. Afuera, la batalla continuaba. Podía trazar su progreso por los sonidos, combates casa por casa, la resistencia desesperada del ISIS, los avances metódicos del ejército. En algún momento, un incendio comenzó cerca. Podía oler el humo, escuchar el crepitar de las llamas. ¿Y si el fuego llegaba a su casa? ¿Saldría entonces o moriría quemada en su escondite? No tuvo que decidir. El viento cambió, llevándose el fuego en otra dirección. Más horas pasaron. El sol debía estar poniéndose porque la temperatura finalmente comenzó a bajar. Los sonidos de batalla se alejaron gradualmente. La sed se había vuelto una presencia física, una bestia arañando su garganta. Entonces escuchó algo que la hizo casi llorar, el llamado a la oración de la mezquita. No cualquier llamado. El llamado normal, no la versión distorsionada que el ISIS había impuesto. Si la mezquita estaba llamando a la oración tradicional, significaba que el barrio había sido liberado. Con cuidado infinito, Soraya comenzó a moverse. Primero un dedo. Luego una mano. Apartó lentamente una capa de ropa. Luego otra. La luz del atardecer entrando por la ventana la cegó momentáneamente. Emergió de la canasta como una criatura marina saliendo a la superficie. Sus piernas no la sostenían. Cayó al suelo, los músculos acalambrados protestando. Se arrastró hacia la cocina, hacia el agua. El primer trago fue el paraíso. El segundo, la vida regresando a su cuerpo. Bebió hasta que su estómago protestó. Solo entonces se permitió procesar lo que había pasado. Su familia se había ido. Tomados por terroristas en retirada o muertos en el caos. Estaba sola. Mamá, llamó con voz ronca. Papá. La casa respondió con silencio. Encontró a su padre en la sala. La herida en su cabeza había dejado de sangrar hacía horas. Sus ojos miraban sin ver el techo. Soraya se arrodilló a su lado, tomó su mano fría. Lo siento, baba, susurró. Me escondí. Fui cobarde. Pero sabía que él habría querido que sobreviviera. Siempre les había dicho, en tiempos de guerra, sobrevivir no es cobardía. Es resistencia. Cubrió su rostro con una sábana y salió a buscar ayuda. Las calles eran un paisaje apocalíptico. Casas derrumbadas, autos quemados, el ocasional cuerpo que nadie había recogido aún. Pero también había vida, civiles emergiendo de escondites, soldados repartiendo agua, médicos atendiendo heridos. Encontró un puesto de control del ejército. Un soldado joven la vio acercarse, esta niña cubierta en ropa húmeda y mugre, caminando como un fantasma. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Dónde está tu familia? Se los llevaron, respondió Soraya. Los de ISIS. Mi madre, mi hermana pequeña. Mi padre está muerto en casa. El soldado llamó a un oficial. Preguntas. Formularios. Soraya respondió mecánicamente, su mente aún en la canasta, aún fingiendo ser ropa. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó finalmente el oficial. Soraya lo miró con ojos que habían envejecido años en horas. Me escondí en la ropa sucia. Me convertí en nada. El oficial asintió lentamente. Había visto suficiente en esta guerra para no sorprenderse por nada. La llevaron a un centro de refugiados. Más preguntas. Trabajadores sociales. Listas de desaparecidos donde agregaron los nombres de Najwa y Leila. Promesas de buscarlas que todos sabían eran huecas. Esa noche, en un catre entre cientos de otros desplazados, Soraya no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de vuelta en la canasta. Podía sentir el peso de la ropa, oler el jabón, escuchar los pasos acercándose. Una mujer en el catre de al lado la notó despierta. ¿No puedes dormir, pequeña?
Soraya negó con la cabeza. La mujer, que había perdido a 3 hijos en la guerra, entendió sin necesidad de palabras. A veces, dijo suavemente, sobrevivir es lo más difícil de todo. Días después, llegó una noticia. Habían encontrado un grupo de mujeres y niños liberados de un escondite del ISIS. Soraya corrió al punto de reunificación, el corazón latiendo con esperanza. Vio a muchas mujeres. Vio a muchos niños. Pero no vio a su madre. No vio a Leila. Una trabajadora social la encontró llorando en una esquina. La seguiremos buscando, prometió. No pierdas la esperanza. Pero Soraya había aprendido que en guerra, la esperanza era un lujo tan peligroso como el ruido. A veces era mejor ser como la ropa, sin expectativas, sin sueños, solo existiendo. Semanas después, la ubicaron con una tía en Bagdad. Antes de irse, volvió una última vez a su casa. Estaba vacía ahora, saqueada. La canasta de mimbre seguía en la esquina, volcada, la ropa esparcida por el suelo. Se arrodilló y tocó la canasta. Gracias, susurró. Porque eso era lo extraño, le debía su vida a una canasta de ropa sucia. A su habilidad para convertirse en objeto inanimado. A esas horas interminables donde dejó de ser Soraya y se volvió solo fibra y silencio. En Bagdad, intentó volver a la normalidad. Escuela. Amigos. Una vida que no incluyera el constante cálculo de supervivencia. Pero era difícil. En clase, cuando había ruidos fuertes, su primer instinto era buscar dónde esconderse. Veía una pila de ropa y recordaba el peso, el calor, el terror. La tía era amable pero no entendía. Nadie que no lo hubiera vivido podía entender. Debes seguir adelante, decía. Olvidar. Pero Soraya sabía que algunas cosas no se olvidan. Se llevan como cicatrices invisibles, como conocimientos que nadie debería tener. Sabía exactamente cuánto tiempo podía contener la respiración. Sabía cómo hacer que cada músculo se relajara hasta parecer inanimado. Sabía que a veces la diferencia entre la vida y la muerte era la habilidad para dejar de existir. Un año después, recibieron noticias. Habían encontrado registros del ISIS sobre prisioneros. El nombre de Najwa aparecía en una lista. Ejecutada 3 días después de su captura por intentar escapar. No había registro de Leila. Soraya recibió la noticia en silencio. Parte de ella siempre lo había sabido. Pero ahora era oficial. Era huérfana. Esa noche, soñó que estaba de vuelta en la canasta. Pero esta vez no estaba sola. Leila estaba con ella, susurrándole a su muñeca sin rostro. Su madre las cubría a ambas con ropa, capa tras capa, protegiéndolas. Conviértanse en nada, decía su madre en el sueño. Y así serán todo. Despertó llorando, pero también con una extraña paz. Había sobrevivido. Contra toda probabilidad, había sobrevivido. Y ahora tenía que descubrir qué hacer con esa supervivencia. En la escuela, comenzó a escribir. Historias sobre niñas que se volvían invisibles. Sobre familias separadas por la guerra. Sobre el peso exacto de la ropa mojada y el sonido de pasos acercándose. Su profesor de árabe leyó una de sus composiciones y lloró. Tienes un don, le dijo. Las historias que nadie más puede contar. Soraya no estaba segura si era un don o una maldición. Pero escribía de todos modos. Era mejor que el silencio. Años después, ya adolescente, fue invitada a hablar en una conferencia sobre niños en zonas de guerra. Mirando al público de diplomáticos y trabajadores humanitarios, todos esperando historias de resiliencia y esperanza, Soraya decidió contar la verdad. Me convertí en un montón de ropa para sobrevivir, comenzó. Durante horas, dejé de ser humana. Me volví objeto. Y funcionó. Estoy aquí porque aprendí a desaparecer. El público estaba en silencio. No les cuento esto para impresionarlos o para generar lástima. Se los cuento porque necesitan entender lo que la guerra le hace a los niños. No solo nos mata o nos hiere. Nos enseña que a veces,
Para vivir, tenemos que practicar estar muertos. Habló de la canasta, del peso de la ropa, de escuchar a su familia ser llevada mientras ella se escondía, de la culpa del sobreviviente que era más pesada que cualquier montón de ropa. Sobreviví, concluyó. Pero la niña que entró en esa canasta nunca salió. Salió alguien más. Alguien que sabe cosas que los niños no deberían saber. Alguien que puede convertirse en nada cuando es necesario. Miró al público, estos adultos con poder para iniciar o detener guerras. Así que cuando hablen de daños colaterales, recuerden esto, los niños que sobreviven llevan la guerra dentro para siempre. Sabemos exactamente cuánto pesa la supervivencia. Y es más de lo que cualquier niño debería cargar. Dejó el podio en medio del silencio atónito. No hubo aplausos inmediatos. Solo el peso de la verdad asentándose como ropa mojada sobre los hombros del mundo. Afuera, el sol brillaba sobre una ciudad en paz. Soraya respiró profundamente, saboreando el simple acto de no tener que contener el aliento. De no tener que ser nada. Era suficiente. Por ahora, era suficiente estar viva y ser vista. Aunque parte de ella siempre estaría en esa canasta, entre la ropa húmeda y el olor a jabón barato, esperando que los pasos se alejaran. Esperando el momento seguro para volver a existir.